Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenos días para los que, como yo, estáis del otro lado del Atlántico. Hoy tenemos un programa súper especial porque mi amigo Juan Ramón Rayo por fin ha venido a nuestro canal después de muchas invitaciones. Bueno, aunque vengo para presentar el libro, lo cual Exacto, y viene para parte de presentar, interés propio, pero bueno, nada, os agradezco muchísimo la invitación. viene a presentarnos su último libro, que es Anti-Marx, que ya la primera edición se acabó, creo que en los primeros días, ¿verdad? Porque Eso es, sí, no, duró muy poco. duró muy poco. La segunda edición debe estar acabándose, seguro. Bueno, a ver, también es cierto que aquellas fechas eran propicias a que se acabara porque eran previas a Navidad. Ahora creo que está yendo un poco más lento la cosa, pero bueno, así también me da tiempo para hacer correcciones de cara a la tercera edición. Perfecto. Bueno, pues el programa de hoy se va a dividir en dos partes. En el primer bloque vamos a hablar sobre el libro, largo y tendido, y en el segundo bloque nos vamos a permitir que Rayo nos dé un poquito de lecciones sobre economía e inversión, ¿no? Porque nuestro canal es sobre inversión. A ver si Se le sacamos intentará sacar decir algo, alguna cosa, pero vamos, alguna no, cosa. no pretendo enseñaros inversión a vosotros, vamos. Perfecto. Bueno, pues a mí me gustaría empezar la entrevista diciendo algo que dijo el profesor Bastos en la entrevista que tuvo contigo, en la primera entrevista, y es que el marxismo ha triunfado. En realidad, el marxismo ha triunfado o el comunismo, ¿no? Porque si repasamos los principios, los 10 principios que se defendían en el manifiesto comunista, que son expropiación de la tierra, impuesto progresivo, abolición de derechos de herencia, confiscación a inmigrantes, centralización a los medios de transporte, fábricas nacionales, obligación del trabajo, centralización del crédito, educación pública y gratuita y superación de la diferencia entre ciudad y campo. Si cogemos esos 10 puntos del manifiesto comunista, estaremos todos de acuerdo que al menos 6 o 7 están plenamente en la mente de todo el mundo, independientemente si eres de izquierdas o eres de derechas, esos 10 puntos del manifiesto comunista están en la mente de todo el mundo, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, pues podríamos decir que el marxismo ha triunfado, o por lo menos el marxismo que se le conoce como marxismo cultural, ¿no? Que es lo que más impregnados estamos. Sí, lo cual, por cierto, no deja de ser algo contradictorio. Empiezo por esto último con las premisas de Marx, porque Marx consideraba que, digamos, la cultura o el modo de concebir el mundo dependía fuertemente de la estructura productiva, dependía de la estructura económica, del modo de producción, y a su vez también pensaba que en cada modo de producción era la clase dominante, en este caso, modo de producción capitalista, clase capitalista, la que imponía su visión sobre cómo funcionaba el mundo. Y aquí estamos diciendo que, por un lado, el comunismo no se ha implantado, porque las 10 medidas que mencionas del manifiesto comunista no son medidas para implantar el comunismo como tal, no es lo que define al comunismo, sino medidas para ir avanzando hacia el comunismo. Pero, en cambio, sí que hay una especie de superestructura ideológica donde el marxismo tiene una presencia muy importante. No diré que es dominante, porque afortunadamente no lo es, pero muchos elementos del discurso marxista sí podríamos decir son dominantes y han impregnado pues, todas las ideologías y a todos los partidos políticos. Entonces, claro, esto ya, como digo, hasta cierto punto es un poco contradictorio con la visión materialista dialéctica que tenía Marx del proceso social, porque si es cierto que las clases dominantes, la clase capitalista, impone su modo de ver el mundo, chirría que el discurso o la visión marxista sobre cómo debe ir transformándose progresivamente la sociedad para avanzar al socialismo sea hoy una especie de lugar común, pues sea un punto de encuentro entre prácticamente todos los partidos políticos. Exactamente. Che, si te parece, empiezas tú con las preguntas que hemos preparado sobre el libro. Muy bien. Bueno, Juan Ramón, encantado de tenerte aquí y antes de nada agradecerte y expresarte mi admiración por tu capacidad de análisis, por tu capacidad de mítica, de esfuerzo, de trabajo y también por tu capacidad de aguante en los debates televisivos y en Twitter. O sea que Sí, en vaya. televisivos cada vez menos porque ya la verdad que Sí. ir a plató me cuesta un poco más, pero bueno, en Twitter seguimos manteniendo el tipo como se puede. De hecho, me he retrasado un poquitín porque estaba justamente haciendo un hilo sobre, respondiéndole a un marxista o, bueno, filomarxista sobre cosas de Marx que no entendía. Ujú. Bueno, lo primero, ¿por qué decidiste escribir este libro sobre el marxismo? Si antes
nadie lo había hecho y no sobre la socialdemocracia, ¿no? O el socialismo, si quieres, que está, digamos que es más, digamos, lo más perentorio ahora mismo, ¿no? Luchar contra esa socialdemocracia instalada, socialismo. Sí, bueno, a ver, yo escribo libros por lo que me apetece en cada momento estudiar o profundizar. También, claro, conectados, si lo queremos, con una cierta lucha contextual, ¿no? Es decir, obviamente, pues intentas que el libro, en la medida de lo posible, pueda tener cierta actualidad o cierta conexión o pueda ser útil para librar ciertas batallas intelectuales, pero fundamentalmente escribo en cada momento de lo que me apetece escribir, de lo que me apetece aprender, porque yo sobre todo escribo libros para aprender de lo que no sé. No escribo, salvo excepciones, de lo que ya sé bastante, sino de aquello de lo que quiero saber más o incluso de lo que no sé nada y me esfuerzo a leer y a aprender sobre eso que estoy escribiendo y además ya dejarlo, mi aprendizaje, digamos, negro sobre blanco para que no se me olvide y por tanto tenerlo reflejado en formato libro. Entonces, bueno, me apetecía escribir sobre marxismo porque llevaba muchos años debatiendo con marxistas, criticándoles en gran medida a partir de otros libros no tan completos, diría yo, o sistemáticos como el que he escrito en contra del marxismo, pero que sí tenían críticas, diría, muy punzantes o muy importantes contra el marxismo. Quizá el ejemplo más claro sea la conclusión del sistema marxiano de von Baber. Entonces, claro, yo había sobre todo estudiado a Marx a través de otros autores. Y cuando digo estudiar a Marx, me refiero no a leer El Capital, que El Capital es la obra importante de Marx, pero es casi podríamos decir una gota en un océano. Las obras completas de Marx y Engels son 50 tomos. Entonces, claro, obviamente no había abarcado ni mucho menos la totalidad del pensamiento de Marx, sino que lo había estudiado indirectamente a través de autores que lo criticaban. Las críticas que hacían me sonaban pues, obvias, palmarias, errores que no entendía cómo alguien podía cometer, ya no Marx, sino todos los herederos intelectuales de Marx. Y claro, también pues me picó la curiosidad de, dado que había tanto fanatismo en el marxismo, reivindicando cosas que aparentemente me chirriaban radicalmente, pues la teoría del valor-trabajo, la teoría de la explotación, etcétera. Eso quizá lo más destacado, luego los errores son muchos más, pero eso es quizá lo más evidente. ¿Por qué se caía en esa trampa? Y bueno, me puse a estudiar el marxismo en más profundidad, también, sobre todo para poder expresar los errores que cometió Marx en un lenguaje marxista, porque, claro, tú puedes exponer los errores de otro en el lenguaje dominante hoy en día de la ciencia económica mainstream. Y para los convencidos, que es el 90%, 95% de los economistas, pues les puede sonar muy claro la crítica que estás haciendo, pero a los marxistas como que hay una barrera intelectual de no estás hablando el mismo lenguaje que yo, por tanto no me estás entendiendo y por tanto no me puedes refutar. Entonces, todo esto me llevó a, bueno, pues vamos a intentar hacer un libro antimarxista, pero desde el lenguaje, desde la comprensión, desde el paradigma marxista. Y bueno, al principio iba a ser un libro bastante más corto, el propósito era criticar sistemáticamente el Capital, que ya habría sido una labor extensa, pero conforme fui avanzando fui viendo que no era suficiente, que el Capital no se puede entender bien sin leer todo lo demás de Marx y por tanto tuve que ir avanzando en otros libros y por eso llegó a libro a 1800 páginas, ¿no? Que es algo que jamás, o sea, no estaba en mis planes y de hecho si hubiese pensado que el libro podía llegar a 1800 páginas probablemente no lo habría escrito por el tiempo que he consumido leyendo y escribiendo y reescribiendo muchas partes de este libro. Y una curiosidad, a lo largo de tu estudio, de avanzar en el conocimiento, ¿has ido moderando, matizando tus posturas con respecto a Marx? Me consta que con respecto al personaje sí, ¿no? Y a peor, ¿no? Pero ¿te ha servido para moderar un poco o matizar algunas ideas? Y yo además, si no te importa, yo lo haría extensivo a todo tu estudio y tu conocimiento en general, pues por cuantificar, ¿no? Yo recuerdo que tú planteabas en el planteamiento liberal para España un 5% de Estado, ¿no? No, ¿Podrías ahora estar un poquito más allá en ese porcentaje o te mantienes? No, eso no. No, en eso no me ha influido en absoluto.
me puede haber influido en la forma de afrontar ciertas cuestiones económicas, muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Pero creo que valiosa en cualquier caso. Sobre todo, que es uno de los puntos centrales, yo creo, del pensamiento marxista, la separación entre forma social y contenido material, ¿no? Es decir, una cosa son las instituciones que organizan en un determinado momento, en una determinada coyuntura histórica, la organización de los medios materiales, y otras son los medios materiales en sí mismos. Y cuál es la interacción entre el contenido material y el grado de desarrollo del contenido material y la forma social que en cada momento histórico se adopta para posibilitar un mayor aprovechamiento de ese contenido material. Bueno, esa perspectiva es interesante y, por ejemplo, la última conferencia que di en la Universidad Francisco Marroquín, la subí hace poco al canal de YouTube, sobre la asistencia social en una sociedad libre. Bueno, pues el comienzo es muy marxista, es muy de planteamientos y de lenguaje y de retórica marxista, pero creo que útil. Y de la misma manera, pues ahora mismo estoy preparando unas asignaturas para un nuevo máster que vamos a sacar, y una de las asignaturas que voy a dar, pues medio consciente, medio inconsciente, porque sabía que lo estaba haciendo, pero me salió sin pretender hacerlo. Pues el comienzo tiene una estructura muy marxista, incluso a la hora de exponer los problemas básicos de la economía y cómo nos organizamos socialmente en cada momento para resolver esas cuestiones básicas. Entonces, sí, siempre que te sumerges tanto en un autor, te termina influyendo. Me pasó también con Keynes y creo que para bien. El profesor Bastos muchas veces, también me pasó con Rawls, el profesor Bastos muchas veces, reconociendo eso, ¿no? Que cuando lees tanto a un autor y escribes sobre un autor, te termina influyendo, pues, como que me acusa de que me han contaminado la mente, ¿no? Y que la teoría de la liquidez, que en parte es por la influencia de Keynes. Bueno, yo creo que al final intento coger de cada autor lo que creo más valioso y desechar, claro, lo que no lo es. En cuanto si he atemperado mis posturas críticas respecto a Marx, como decías, sobre el personaje no tenía una opinión muy formada, no conocía demasiado sobre la vida, incluso sobre la vida privada, desde luego, de Marx. Puedes sentir quizá un rechazo hacia el personaje por lo que representa, por las ideas que representaba, pero a la persona, si lo queremos más allá del personaje, no tenía una opinión formada. Y de hecho, cuando lees mucho a una persona, tiendes a sentir cierta afinidad hacia ella, ¿no? Desde luego con Keynes me pasó, a Keynes le tenía bastante más tirria que a Marx, sin duda, y con el tiempo he llegado a apreciar a Keynes. Y también me ha pasado hasta cierto punto con Engels, ¿no? Leyendo a Engels y leyendo su correspondencia, también he terminado sintiendo cierta simpatía. Ahora, hacia la persona de Marx, leyendo muchas de sus cartas, su correspondencia, los tratos y los comentarios que hacía de otras personas, incluso del propio Engels o con Engels, creo que es como persona se me cayó, o sea, no lo tenía colocado en ninguna posición específica, pero en la que estuviera se cayó muchos peldaños. Y cualquiera que lea el libro, sobre todo notas a pie de página, no es nada fundamental del libro, pero creo que es importante también exponerlo. Si lee algunas partes de la correspondencia entre Marx y Engels, creo, bueno, y entre Marx y su madre y su padre, ¿no? Incluso deseando la muerte de un tío de su madre para cobrar la herencia, creo que también tendrá esa impresión de una persona con más oscuros que claros. En cuanto a la teoría, he terminado apreciando mucho más el pensamiento marxista por ser muy sólido internamente. Siempre se ha dicho que el marxismo es muy sólido, es una roca, pero hasta que no te sumerges quizá no lo ves, no lo entiendes así o no lo comprendes del todo. Y eso sí que es cierto y además el libro son 2 volúmenes. En el primero explico de la manera más objetiva posible e imparcial posible a Marx, y ya me ha sucedido que muchas personas antimarxistas, liberales antimarxistas, que habían leído también a Marx por fuentes secundarias y demás, cuando se leen el primer volumen cambian su perspectiva con respecto al pensamiento de Marx, no necesariamente para hacerse marxistas, aunque hay alguno que sí que me ha dicho que casi se ha hecho marxista leyendo el primer volumen, pero sí para dotar a Marx de una entereza intelectual que antes no le atribuían. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, que una cosa sea coherente, sea sólida internamente, no significa que sea correcta. Y las teorías de Marx
me parecen tan o más incorrectas después de haberlas estudiado con profundidad, por ver cómo encajaban todas las piezas y cómo todas las piezas, digamos, están taradas todas ellas o tienen algún defecto serio todas ellas, y cómo, por tanto, el puzzle que se compone es un puzzle que parece externamente, bueno, internamente, mejor dicho, que sí, que encaja todo muy bien, pero cuando lo ves un poco de lejos dices es que todas las piezas están mal y si encaja es porque están todas trucadas para que encaje de esa manera. Y solo un comentario más, porque me enrollo mucho. Quizá sí que he apreciado un poco más, es decir, la teoría del valor-trabajo, que puede sonar un poco rocambolesca y absurda cuando se plantea inicialmente, sí que puedo llegar a afirmar, después de haberla estudiado y criticado de manera muy extensa, es la parte más extensa del libro, la crítica a la teoría del valor-trabajo, que si bien en términos generales es falsa, podríamos considerarla cierta bajo un conjunto muy restrictivo de hipótesis que no se suelen dar prácticamente nunca, pero que si se dieran, al menos en ese conjunto restrictivo de hipótesis sería cierta. Por tanto, no es una aberración absoluta, que no tenga ningún tipo de sentido. Lo tiene, pero bajo unas condiciones que no son realistas. En cambio, la plusvalía y demás, no hay por dónde cogerlo realmente. Bueno, y hablando de, pues eso, de las teorías del marxismo, todo el mundo sabe, que haya seguido un poco Marx, que Marx bebe, ¿no?, de la economía británica, del socialismo francés y de la filosofía alemana, ¿no? Ese mix. Y de la economía británica, algo que, pues, los que sean economistas o hayan leído sobre estos temas seguro que saben, pero la mayoría de nuestros seguidores seguro que no lo saben. Cuando se dice que Marx bebe de la economía británica, es que su teoría del valor-trabajo viene o es una evolución, es una mejora de lo que ya había hablado Adam Smith y David Ricardo, ¿no? O sea, se basa el comunismo o la teoría del valor-trabajo con la que se basa el pensamiento de Marx en Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Y además ya ahí te venga todos los problemas después, porque si tú aceptas la teoría del valor-trabajo como cierta, la teoría de la plusvalía es una consecuencia lógica. Por eso yo creo, Juan, que tú dices que el sistema marxista es una roca, ¿no? Porque es coherente entre sí. Lo que pasa que se basa en algo que es muy débil, que es la teoría del valor-trabajo. Y no sé si podríamos explicar muy brevemente, para que quien quiera saber más que se lea el libro, por qué se falla en la teoría del valor-trabajo o qué es lo que decía Marx y por qué es falso, ¿no? O sea, yo no diría que es una teoría tan débil. Creo que es una teoría más robusta de lo que muchas veces tendemos a pensar. Porque básicamente la teoría del valor-trabajo es que los precios dependen de los costes. Lo que pasa es que, claro, eso hasta cierto punto parece un argumento circular porque los costes son precios. Entonces, estamos diciendo que los precios dependen de los precios. Pero de la misma manera que Adam Smith buscaba una especie de precios naturales de los factores de producción, que fueran precios de equilibrio a largo plazo que determinaran los precios de las mercancías, Marx intenta escapar de esa circularidad como intenta escapar Ricardo, y es buscando una medición extraeconómica de coste. ¿Cuál es esa medición extraeconómica de coste? El tiempo de trabajo, las horas de trabajo que en términos promedio son necesarias para fabricar un bien. Entonces, si aceptamos que los costes marginales de producción de las mercancías son reducibles, y bueno, bajo ciertos supuestos se podría aceptar. Los costes marginales de producción de mercancías son reducibles a tiempo de trabajo y aceptamos a su vez que los costes marginales de las mercancías son constantes, que de nuevo también es aceptar bastante, pero bueno, tampoco es una hipótesis tan absurda, ¿no? Es decir, es verdad que hay industrias con rendimientos crecientes y con rendimientos decrecientes, pero muchas industrias, sobre todo a largo plazo, tienen rendimientos constantes y, por tanto, el coste marginal es constante. Pues bien, ya digo, si tomamos el coste marginal como constante y lo podemos interpretar o lo podemos reducir a horas de trabajo, entonces la teoría del valor-trabajo es cierta. Es cierta en el sentido de que el coste, el precio por cada mercancía vendrá marcada por su coste, y eso también, es decir, si vamos al esquema típico de oferta y demanda, basta con dibujar una curva de oferta completamente horizontal a un determinado precio, y ese precio sería el coste en términos de horas de trabajo, y una curva de demanda que se desplaza, pero como se desplazará a lo largo de una recta horizontal a un precio fijo, cualquier desplazamiento de la curva de demanda lo único que modificará es la cantidad producida de mercancías, pero no modificará el precio, un precio que viene ligado al coste y un coste que es reducible a tiempo de trabajo. Entonces,
bueno, bajo ese conjunto de supuestos muy restrictivos, pues la teoría del valor-trabajo puede tener sentido. Por eso, al final, Marx no es que coja la teoría del valor-trabajo de su época porque tenga una motivación ideológica detrás. Como bien has dicho, el paradigma económico dominante en su época era ese. Entonces, es como si hoy naciera Marx, pues no cogería la teoría del valor-trabajo, probablemente cogería la teoría neoclásica e intentaría dentro de la teoría neoclásica expresar sus conclusiones o sus teoremas. En la época lo que cogió fue esa teoría porque era la dominante. ¿Y por qué era la dominante? Pues porque, aunque sea errónea, no es tan sumamente absurda si la expresamos en esos términos. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues que primero los rendimientos no tienen por qué ser constantes y una vez tenemos rendimientos crecientes, entonces ya la demanda no determina solo la cantidad ofertada, sino también el precio de equilibrio al que se oferta. Luego, no podemos, por ejemplo, explicar los precios de los bienes duraderos, porque los bienes duraderos no se producen cada vez, se producen una vez y una vez están producidos, pues su precio lo determina la demanda. Es una teoría que ella misma reconoce que no es capaz de explicar el precio de los bienes no reproducibles, es decir, solo puede explicar el precio de aquellos bienes que sean reproducibles a un coste marginal constante. Si un bien no es reproducible, ya no el propio Marx lo dice, ¿no? Mi teoría no es aplicable aquí. Pero entonces, claro, ¿cómo definimos reproducibilidad? Por ejemplo, mi libro sobre Marx ¿es reproducible a un coste marginal constante o no? ¿Qué costes incluimos? ¿El coste de escribir mi libro? Pues entonces, para que lo reproduzca otro autor, tendría que dedicar muchas horas a escribir algo muy parecido a lo que yo he escrito. Claro que uno puede decir, no, es que una novela es un sustitutivo perfecto de tu libro contra Marx. Podría serlo. Pero entonces, esos otros escritores escribiendo novela podrían reproducir libros similares al mío, ¿vale? Pero necesitamos un criterio de qué dos mercancías materialmente distintas, mi libro contra Marx y una novela, son sustitutivos perfectos. Y ese criterio solo puede ser un criterio subjetivista, que para los consumidores ambas obras sean intercambiables y no estén dispuestos a pagar un sobreprecio por ninguna de ellas si otro se lo vende más barato a su coste. Pero entonces ya necesitamos introducir la subjetividad. Y luego, bueno, hay más problemas, ¿no? Por ejemplo, la teoría del valor-trabajo tampoco puede incorporar de manera no ambigua el consumo de capital, la depreciación del capital, es decir, no puede explicar el precio en regímenes productivos, en estructuras productivas donde haya bienes de capital fijo. Esto puede sonar como una aberración para el marxismo, porque claro que Marx explica cómo se forma el precio con bienes de capital fijo, pero en realidad tenemos un problema que en economía se llama de producción conjunta, donde hay una clara arbitrariedad. Por poner un ejemplo muy, muy sencillo, imaginemos que en 10 horas de trabajo, socialmente necesarias y demás, produzco no solo una unidad de un bien, sino una unidad del bien A y una unidad del bien B. ¿Cómo imputo esas 10 horas a A y a B? ¿Qué digo? ¿Que me ha costado producir 10 horas A y 10 horas B? No es verdad. 4 horas A y 6 B, ¿cómo distribuimos? No son observables. No son observables. O sea, las 10 horas pueden ser observables. Bueno, ahora iré, que esa es, como dices, la mayor crítica creo que se le puede hacer a la teoría del valor-trabajo, pero imaginemos que sean observables. Tú con 10 horas has producido los dos, no sé, una mesa y serrín, por ejemplo. Entonces, ¿cómo imputas el tiempo de trabajo que ha costado esa producción conjunta a la mesa, por un lado, y al serrín por otro? Con demanda sí lo puedes hacer. Aquello que tenga mayor valor marginal, pues se lo imputas a uno o al otro. Pero simplemente diciendo, no, es que producir la mesa y 10 kilos de serrín me ha costado a la vez 10 horas. Pues puede ser 1 hora la mesa y 9 el serrín, 9 la mesa y 1 el serrín. Entonces, claro, eso también dificulta la imputación de la depreciación, porque al final, como dice el propio Marx, tú puedes entender que la maquinaria, o sea, en los procesos en los que participa maquinaria, es como si produjéramos la maquinaria en un periodo siguiente. Es decir, la maquinaria permanece. Por tanto, es como si el propio proceso produjera en cada ronda productiva la propia maquinaria que no es consumida enteramente. Entonces, tienes
la producción de mercancías más la maquinaria menos la depreciación. Entonces, ¿cómo imputas el valor ahí? En el libro ya explico que no se puede hacer y, por tanto, hay una ambigüedad clara y una arbitrariedad a la hora de imputar valor. Pero sobre todo lo que decías de no observabilidad del tiempo de trabajo, creo que es muy importante y que los marxistas no han resuelto bien. Claro, si uno dice, no, es que medimos el precio en función de horas de trabajo, pero ¿de horas de trabajo de quién? No, de horas de trabajo socialmente necesarias, de horas de trabajo promedio. Ya, pero esas horas de trabajo abstractas y socialmente necesarias no las observas. Lo que observas son horas de trabajo concretas, mías por ejemplo, que además pueden ser relativamente superfluas. Yo a lo mejor podría haber hecho ese mismo trabajo en menos tiempo. Entonces, mi hora de trabajo, o la tuya, o la de otro señor, ¿a cuántas horas de trabajo abstractas y socialmente necesarias equivale? ¿A una? ¿A dos? ¿A tres? El propio Marx dice que la hora, por ejemplo, de un cirujano genera mucho más valor que la hora de trabajo de un trabajador no cualificado. Pero ¿quién define el valor que...? O sea, el valor en términos de horas de trabajo. Lo que te dice es, un cirujano es como si, por ponerlo en profesiones actuales, un cirujano es como si trabajara, cada hora de un cirujano es como si fueran 10 horas de un secretario. Ya, vale, pero tú lo que observas, como decías, es la hora de trabajo del cirujano. No observas el múltiplo al que se expresa o al que se transforma esa hora de trabajo del cirujano. Entonces, esa reducción o esa conversión de una hora de trabajo del cirujano, o tuya o mía o de quien sea, porque a veces pensamos cirujano como si todos fueran iguales. Cada cirujano es un mundo. En horas de trabajo promedio, horas de trabajo abstractas y socialmente necesarias y simples en el lenguaje de Marx, ¿quién la hace? La hace el mercado. El propio Marx lo dice. Filósofos marxistas te dicen solo a través del mercado se puede hacer esa conversión. Entonces, claro, si tú conviertes una hora de trabajo concreto en una hora de trabajo abstracta a través del mercado, ¿quién te garantiza que en esa conversión únicamente influya el tiempo de trabajo socialmente necesario y no influyan factores subjetivos? Y en el libro explico las muy diversas formas en las que la subjetividad de los agentes puede influir en esa transformación de una hora de trabajo concreto y con un nivel de complejidad y superfluidad variados en una hora de trabajo abstracta, simple y socialmente necesaria. Y claro, si ya se lo dejas al mercado y a los precios de mercado, ya que influya, por tanto, la subjetividad, aunque tú contabilices el valor en horas de trabajo abstractas, simples y socialmente necesarias, son horas que ya han pasado por el filtro de la subjetividad y, por tanto, ya los precios están teñidos de la subjetividad de los agentes, aunque tú digas que no, que todo eso es simplemente tiempo de trabajo y que no ha influido en nada la subjetividad. No lo sabes, no lo puedes saber y hay formas, como ya he dicho que explico en el libro, muy verosímiles en las que la subjetividad sí que influye de manera determinante en esa transformación. Sí, porque es que si todo fuera objetivo y medible, no tendría ningún sentido que, por ejemplo, el proceso productivo de un ordenador que lleva muchas horas detrás y son observables y son identificables y demás, un ordenador tenga menos valor que un diamante que me puedo encontrar yo en una montaña sin haberle dedicado demasiado tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí Marx te diría, justamente es la crítica que mencionaba casi al principio, que el diamante no es enteramente reproducible y, por tanto, el precio del diamante probablemente quedaría fuera del ámbito marxista. ¿Por qué? Pues porque el diamante es naturalmente escaso y, imagínate que pudiésemos producir a través del trabajo minas de diamantes. Entonces sí que podríamos explicar el precio de los diamantes según la teoría del valor-trabajo, porque si hay pocos diamantes y se venden muy caros, lo que haríamos sería dedicar horas de trabajo a producir más minas de diamantes, pero eso no lo podemos hacer. Con lo cual, el diamante está limitado por la naturaleza, más diría que obtiene rentas de la tierra, rentas monopolísticas, y su precio no está enteramente determinado por el tiempo de trabajo. Pero claro, si tú ya no puedes explicar el precio de los diamantes a través de tu teoría del valor-trabajo, ya no es solo que estés limitado a la hora de explicar el precio de los diamantes, es que cualquier bien que incorpore diamantes tampoco lo vas a poder explicar con tu teoría del valor-trabajo. Y claro, a lo mejor no hay tantos que utilicen diamantes, pero es que rentas de la tierra las hay en todas partes. Entonces, cualquier input que proceda de la tierra o que proceda de condiciones monopolísticas
esto, por cierto, es muy gracioso. Hay una corriente del marxismo que sostiene que el capitalismo cada vez es más monopolista y por tanto que hay menos competencia. Y claro, esa corriente del marxismo, por ejemplo, Hilferding, que es el que critica a von Baber diciendo que su crítica a Marx no es buena, al mismo tiempo te dice, bueno, pero cuanto más monopolista sea el capitalismo, más se comportará la teoría de los precios o la formación de los precios según describe la escuela austríaca. Porque claro, Marx presupone algo parecido a lo que hoy podríamos llamar competencia perfecta, con lo cual cuanto más nos alejemos de la competencia perfecta, de la reproducibilidad plena de cualquier mercancía en el mercado a un coste marginal constante, más relevante va siendo el poder de mercado y la subjetividad de las partes en esa negociación. Entonces, claro, para esa corriente del marxismo es un poco esquizofrénico, porque cuanto más avance el capitalismo hacia lo que ellos creen que avanza, que es la monopolización de los procesos de producción, menos útil, y así lo dicen ellos, va siendo la teoría del valor-trabajo, menos aplicable va siendo. Pero claro, mi crítica, como decía antes, va más allá. Mi crítica es que la monopolización en gran medida es subjetiva. Esto muchas veces el profesor Bastos lo explica. Dice, yo soy un monopolio. Yo también soy un monopolio. Yo soy el único oferente de clases de economía de Juan Ramón Rayo. Uno puede decir, no, tú no eres un monopolio porque me voy a cualquier otro profesor de economía y da las mismas clases o mejor que tú. Vale, pero eso ya depende de la subjetividad del comprador. Y si hay gente que considera que mis clases son insustituibles o son difícilmente sustituibles, ahí ya soy un monopolio, o en parte soy un monopolio, y por tanto la teoría del valor-trabajo de mis clases no sería aplicable a la mercancía que vendo, que es las clases de economía. Entonces, ¿de qué depende que sea reproducible por el mercado mis clases de economía o no? No depende de que haya otros profesores de economía, depende de lo que juzgue el consumidor, de la subjetividad del consumidor. Y de nuevo, por tanto, volvemos a que la teoría del valor-trabajo no es aplicable fuera de un marco subjetivista. Exacto. Es decir, pero es que al final, si lo llevamos todo al extremo o al absurdo, ¿vale? Todos los factores de producción son físicamente limitables. O sea, físicamente tienen un límite, no se pueden reproducir de forma constante. Bueno, si entramos a hablar sobre fusión nuclear y demás, o otras cosas que están limitadas por la tecnología actual, ¿no? Claro. Pero al final, si lo llevamos a lo absurdo, llegamos a la conclusión de que todo es subjetivo. En última instancia, todo es subjetivo. Yo coincido con eso, ¿no? Al final la economía se ubica en la relación entre sujetos y objetos. Entonces no puedes quedarte solo en los objetos omitiendo los sujetos o separar los sujetos y los objetos como si no tuvieran nada que ver cuando el foco de la economía está en la relación. Lo que pasa que en lo de que todo está limitado, un marxista te diría, mientras esa limitación no afecte a lo que podríamos llamar la demanda normal, es decir, mientras tú puedas producir mercancías con los recursos naturales disponibles a un coste marginal constante que satisfaga la demanda, la teoría del valor-trabajo será aplicable. Dejará de serlo cuando la demanda incremente el precio de ese producto y aunque pudieses producir más a un coste marginal constante o si no puedes producir más a un coste marginal constante, no se produzca más, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, en el chat que dicen, no, pero ya se pueden producir diamantes sintéticos, lo que pasa que la empresa controla el suministro de diamantes. Vale, para Marx eso sería una renta de monopolio, porque pudiendo producir más diamantes a un coste marginal constante no lo haces elevando su precio y ahí no es aplicable el modelo de Marx. Para que lo entendamos en términos de primer curso de economía, el modelo de Marx, como decía, solo es aplicable en un contexto similar, no idéntico, pero para entendernos, al de competencia perfecta. En realidad sería competencia disputable, pero bueno, competencia perfecta. Cuando ya vamos al modelo, al gráfico del monopolio o del oligopolio, ahí no aplica la teoría del valor-trabajo y el propio Marx y los marxistas lo reconocen. Juan, si no te importa, vamos a pasar a alguna pregunta de los seguidores que nos han hecho. Mira, dice uno, teniendo actualmente y a través de la historia muchos ejemplos del fracaso económico del socialismo, ¿por qué cree usted que la teoría de Marx tiene tanto seguimiento entre las generaciones más jóvenes? Por ejemplo, entre los millennials. Bueno, a ver, hay varios factores, ¿no? Uno es, lo suelo decir bastantes veces, ¿no? Pero cada generación tiene que aprender las lecciones casi desde cero. Uno puede haber vivido el fracaso del socialismo real, pero en 20 años los que nacen no lo han vivido. Entonces, salvo que ese conocimiento se transmita intergeneracionalmente, y no es fácil hacerlo, la transmisión de conocimiento, no solo social, sino también mercantil, sabemos que es complicadísima. Imaginemos en una empresa familiar,
pues que el propietario padre intente transmitirle la herencia y el conocimiento empresarial que él tiene sobre cómo manejar la empresa a su hijo heredero. Pues muchas veces se fracasa. Entonces, si se fracasa en algo que es, estoy teniendo a mi hijo codo con codo, día a día, viendo cómo se maneja la empresa, además el hijo tiene un interés en aprender realmente cómo se maneja la empresa, etcétera, y ahí se fracasa, pues imaginemos en la transmisión ideológica, donde primero el interés que se puede tener por transmitir la ideología correcta no tiene por qué existir. A lo mejor uno quiere creer las mismas mentiras que estamos ciertamente predispuestos a creer, o no hay simplemente interés en transmitirlo, porque bueno, sí, yo he vivido el fracaso del comunismo, pero soy apolítico, no digo yo, puede decir una persona, y tampoco le voy a contar esos rollos a mi hijo. O si la escuela, por ejemplo, tiene una agenda de agrandar el Estado y por tanto de diabolizar al mercado y bueno, vamos a ensalzar un poquito los regímenes que le daban un papel más fuerte al Estado, todo eso puede contaminar el proceso de transmisión. Y ya digo, y aun cuando el proceso de transmisión de conocimiento fuera impecable, se podría fracasar. Por tanto, los jóvenes podrían volver a caer en los errores del pasado. Luego, además, el discurso marxista es bastante adaptable porque, claro, Marx no llega a especificar exactamente cómo funcionaría el socialismo. Él lo que dice es que el socialismo emergerá cuando el capitalismo ya haya agotado plenamente su capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando se convierta en un corsé para el progreso de la historia, el socialismo reemplazará al capitalismo. Claro, esto es muy ambiguo. Primero, ¿las sociedades socialistas que conocemos eran realmente socialistas o no? Pues tienes marxistas que te dicen que no, que era una especie de capitalismo de Estado, y hay otros que te dicen que sí. Sin embargo, los que te dicen que sí, hay algunos que también te dicen, bueno, así sería el socialismo, pero la sociedad todavía no estaba madura para aplicar el socialismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo todavía no había dado todo lo que podía dar de sí y, por tanto, fue, digámoslo así, un parto prematuro. Deberíamos haber esperado más, debería haberse hecho la revolución más tarde. Luego también tienes los que te dicen que estaba bien hecha, pero siempre hay fuerzas contrarrevolucionarias internas que socavan la revolución, ¿no? Entonces, Stalin, por ejemplo, fue maravilloso y desarrolló mucho la URSS, pero luego vino Khrushchev y eso lo pifió todo y lo desmanteló todo y se retrocedió a un capitalismo de Estado, ¿no? Entonces, excusas para justificar el fracaso puede haber muchas, pero hasta cierto punto, claro, como Marx no especifica cómo ha de ser el socialismo, todas son potencialmente compatibles con Marx. Es decir, uno puede decir el marxismo-leninismo ha fracasado y aún así tendrás mucha controversia porque hay muchos marxistas-leninistas que te dicen que no, que la URSS era una maravilla, una potencia económica y social. Pero es que, claro, cuando hablamos de marxismo-leninismo, hablamos sobre todo de leninismo, que es la aplicación que hace Lenin del pensamiento de Marx. No hablamos necesariamente de marxismo no leninista. Y claro, pues si a uno no le gusta el resultado de lo que hizo la Unión Soviética u otros regímenes socialistas, dice, no, es que esto no tiene que ver con Marx. Entonces, bueno, siempre hay vías de escape para tratar de enrocarte en una posición ideológica equivocada como la que creo que es esta. Entonces, infiero por tus comentarios, perdona el chascarrillo, que los países del este, la vacunación que han tenido el comunismo, necesitarán probablemente una segunda dosis. Hombre, espero que la dosis no sea que vuelvan a caer en el socialismo porque creo que hay que desearles mejores formas de aprender. Pero sí, desde luego, en los países del este dentro de 100 años nadie se acordará del socialismo. Quizá por eso parte de estos regímenes están adoptando poses un tanto bastante autoritarias y adoctrinadoras, porque es un poco aquí, pero al revés, ¿no? Aquí hay un intento de adoctrinamiento, si lo queremos, en el antifranquismo, es decir, que no se nos olvide que fue el franquismo, porque el franquismo fue horrible y que no haya ningún brote para que haya partidos neofranquistas y demás, y el Estado sí que dirige esfuerzos a que estos puntos queden muy claros. Bueno, pues en los países de Europa del Este hasta cierto punto también se hace eso, ¿no? Pensemos en el caso de Hungría o en el caso de Polonia, porque no quieren que esas elecciones se olviden y fuerzan ese adoctrinamiento, no necesariamente incorrecto en algunos puntos, de recordar qué fue el socialismo y por qué fue un error y por qué no hay que regresar, no hay que regresar a ello. Pero bueno, aún así, en 100, 150 años,
nadie se acordará ni qué supuso el socialismo, etcétera, y aunque intentes adoctrinarlos, si eres una sociedad más o menos abierta, te van a llegar ideas de fuera, y si esas ideas de fuera son favorables al socialismo y al marxismo, pues las nuevas generaciones del momento terminarán probablemente abrazándolo. Así que por eso la batalla cultural es tan importante, porque no es que la batalla cultural se da una vez, se gana y ya está para siempre. Es que, por desgracia, cada generación tiene que dar su propia batalla cultural y ganarla para no retroceder social y materialmente, lo cual, por cierto, es muy incompatible con el marxismo, porque el marxismo no ve la batalla cultural como decisiva a largo plazo. Dice que todo eso es idealismo y que lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas materiales de producción, que si las fuerzas materiales de producción se desarrollan en el sentido progresivo de la historia, el socialismo llegará al margen de las ideas que haya en el ambiente. Yo creo que es más bien al revés, ¿no? O que hay una interacción mucho más intensa de la que reconocían Marx y Engels, aunque algunas reconocían también, porque las malas ideas te pueden atrapar materialmente en una situación de estancamiento, de retroceso y de pobreza. Otro seguidor nos pregunta si Carlos Marx tenía una teoría del ciclo. Esto genera cierta controversia entre los marxistas. Por ejemplo, Michael Enrich, que es uno de los marxólogos más importantes que existe, tiene un paper donde dice que Marx no tenía ninguna teoría del ciclo económico. Hay otros marxistas que creen que sí, pero ¿qué teoría del ciclo económico, no? Aquí también hay discrepancia. Hay algunos que señalan que Marx creía en lo que se ha venido a llamar la teoría del colapso, es decir, que el sistema capitalista estaba abocado a colapsar a largo plazo por una caída de la tasa de ganancia, por la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, y hay otros que dicen que no, que en los escritos de Marx no aparece realmente un pronóstico. Puede haber una tendencia, pero que no es necesariamente inevitable, a que el capitalismo colapse por el declive de la tasa de ganancia, y que por tanto lo que tenía es una teoría del ciclo, de fluctuaciones cíclicas, ¿no? Marx hablaba de unos ciclos de unos 10 años de duración, ciclos industriales, como lo que entendemos hoy por ciclo. Yo en el libro, o sea, después de leer a Marx, yo sí creo que Marx tenía primero una teoría del ciclo económico a largo plazo que sostenía que el capitalismo estaba abocado al colapso. Ciertamente la tenía en el borrador del Capital, más o menos lo que podríamos llamar el borrador del Capital, que son los Grundrisse, que lo escribe a finales de la década de los 50, y ahí claramente está la teoría del colapso, ahí no hay ninguna duda. En el volumen tercero del Capital, si solo hubiese escrito eso, sí que reconocería que puede haber ambigüedad. Lo que pasa es que si no incorporas la teoría del colapso en el pensamiento marxista, su teoría de la historia queda coja, porque, claro, Marx dice que el capitalismo será superado por el socialismo cuando el capitalismo haya agotado su capacidad para desarrollar las fuerzas productivas, pero ¿cuál es el mecanismo que lleva a que colapse el capitalismo? Y la caída de la tasa de ganancia es un mecanismo bastante claro para que se provoque eso, porque cuando la tasa de ganancia colapsa a cero, eso es que ya no hay más inversión de capital y por tanto ya no hay más desarrollo de las fuerzas productivas, y es cuando además puede haber una gran crisis que genere ese descontento social que lleve a superar el capitalismo por el socialismo. Entonces, yo sí creo que había una teoría del colapso a largo plazo del capitalismo, y también creo que Marx tiene, y lo intento reconstruir en el libro, una teoría de las fluctuaciones cíclicas a corto plazo que interactúan con la caída de la tasa de ganancia, tanto lo que hoy podríamos llamar crisis de demanda como crisis de oferta. Lo que pasa, y por eso he empleado el verbo reconstruir, que Marx todo esto no lo expone sistemáticamente en ningún sitio. Marx tiene muchas ideas sueltas en muchas obras, fundamentalmente el Capital, los Grundrisse y la teoría de las plusvalías, sobre las plusvalías, pero no lo estructura. Y yo en el libro lo que hago es el ejercicio de reestructurarlo no para decir qué bobo era Marx, sino cuál puede ser la interpretación más sólida de la teoría del ciclo económico de Marx, porque a mí no me interesa desmontar a un muñeco de paja, a mí me interesa desmontar la mejor versión de Marx, no la peor, claro. Y bueno, con esto pasa un comentario, no me quiero extender mucho, pero creo que también es relevante, porque además lo discutía hoy mismo, creo, por Twitter. Hay mucha gente que cree que Marx estructuró teorías o visiones del funcionamiento del capitalismo más allá de lo que realmente hizo. Por ejemplo,
Claro, si hablamos de la teoría de las clases sociales de Marx, parecería que claro, teoría de clases de marxista, es que eso Marx lo tiene que haber trabajado, desarrollado y estructurado a las mil maravillas. Pues no. Es decir, en Marx no hay una teoría estructurada de las clases sociales, hay pinceladas en ocasiones bastante breves. Pero es que además el Capital, el volumen tercero, es decir, el tercer y último tomo del Capital, que él no terminó y no autorizó a su publicación, Engels lo reconstruyó y bastante fielmente por lo que sabemos, el Capital, el tercer volumen, termina con un capítulo sobre las clases sociales. Entonces, el último o penúltimo párrafo es ¿qué es una clase social? Entonces, dice, podríamos pensar que los médicos, los funcionarios son una clase social o que las clases sociales dependen de los ingresos que recibe cada uno, pero no, una clase social es, y ahí termina el manuscrito. O sea, Marx no llega a dar una definición de qué es una clase social. Entonces, claro, muchas veces tenemos la sensación de que Marx ha escrito y estructurado muchas cosas y en realidad lo que tenemos son reconstrucciones de lo que podría haber dicho Marx. Yo en el libro también intento hacer una reconstrucción de la teoría de las clases sociales de Marx a partir de lo que muy probablemente habría escrito Marx, pero es que no lo escribió. Y para terminar un poco con los seguidores, te pregunta uno, dice, ¿no crees que en este 2023, según la resolución del conflicto que se dé en Ucrania, podríamos llegar a tener un clima parecido al de la Guerra Fría? Bueno, en este caso serían OTAN versus BRICS, ¿no? Claro, bueno, eso ya es más cuestión de geopolítica. Lo que pasa es que esa perspectiva me parece que es una perspectiva, bueno, algunos lo disputarán, pero creo que es poco marxista, en el sentido siguiente. Si presuponemos que la Guerra Fría fue una guerra entre, por decirlo de alguna manera, Oriente y Occidente, o entre Rusia y Estados Unidos y Europa, ahí no estamos adoptando una perspectiva marxista, estrictamente. Ahí estaríamos diciendo que la guerra no fue entre el sistema socialista y el sistema capitalista, entre un modo de producción superior a otro que intentaba emancipar a la clase obrera del conjunto del planeta, porque Marx además también era consciente, o eso decía, que el socialismo no se puede implantar salvo que la revolución sea mundial. Entonces, no estaríamos en esa dialéctica, que sería la propia de Marx, sino en una dialéctica geopolítica travestida de dialéctica marxista. Pero lo que tendríamos es nacionalismo europeo y estadounidense versus nacionalismo ruso o algo similar. Entonces, si creemos que después de esta guerra se va a reeditar una guerra fría que es una sucesora de la anterior Guerra Fría, en realidad lo que estamos diciendo es que la anterior Guerra Fría tenía poco que ver con el marxismo, aunque se utilizara la etiqueta de marxista para dar ciertas batallas propagandísticas o ideológicas. Bueno, hay gente que ha sostenido eso, que en realidad bueno, pues, lo de menos en la URSS era el marxismo, era el control absoluto del Estado y una cierta dominación imperialista frente a las naciones vecinas, y que no había una especie de revolución de la clase obrera global, ¿no? Cierta base sí hay, porque ya sabemos que la versión comunista o socialista de la URSS estaba muy enfrentada con la versión socialista de China, del maoísmo. Entonces, claro, si en realidad tú lo que vendes es que la clase obrera, que aparte en China no había clase obrera, clase agrícola, ¿no? El maoísmo justamente es cómo reinventó el marxismo para que la vanguardia social que va a hacer la revolución no sea el obrero industrial que no hay en China y que sea el agricultor, que supuestamente Marx decía, no, es el obrero industrial, y el agricultor pues es una especie de pequeño burgués, porque es un propietario de su tierra, que no tiene un interés material muy directo en hacer la revolución y en socializar los medios de producción. El obrero sí, porque el obrero no tiene nada, está privado de medios de producción, pero el campesino, que puede tener un control material sobre la tierra o que quiere controlar la tierra para sí, pues ya no está tan claro. Pero bueno, claro, si tienes un despertar de la clase obrera en la URSS y en China, y lo que tienes es enfrentamiento entre el gobierno chino y el gobierno soviético, hasta el punto de que China se medio alía con Estados Unidos para hacerle la pinza a la URSS, pues claro, eso ya tiene más de geopolítica que de marxismo como tal. Pero bueno, ya son otras consideraciones en las que además no soy experto. Bueno, pues con esto terminamos con las 3 preguntas ganadoras del sorteo que hicimos, y le damos muchas gracias a los seguidores que nos enviaron las preguntas. Los libros se dieron por sorteo y las preguntas han salido pues también por sorteo. Y pasamos al bloque 2,
que espero que sea súper rápido porque no quiero quitarle más tiempo a Juan. Y el bloque 2 es sobre economía para un inversor. ¿Vale? Yo te quería preguntar, y a ver si consigo que te mojas, ¿qué piensas, ¿no? O de los que piensan que en inversión solo el análisis fundamental de las compañías es lo importante y que la economía no hay que mirarla o no sirve de nada mirarla? Ya te adelanto que por nuestra parte en Los Locos no pensamos así. ¿Pero qué piensas tú? A ver, si pienso varias cosas. Primero, es verdad que es muy complicado hacer análisis macro que bata al mercado, porque análisis macro que bate en el mercado hace todo el mundo. Entonces, aportar valor diferencial ahí puede ser complicado. En cambio, en el análisis fundamental de empresas no lo es tanto, porque no tienes a todo el mercado analizando toda empresa. Claro, si me dices una gran empresa, ahí sí. Y batir al mercado sistemáticamente en el análisis de una gran empresa es muy complicado, precisamente porque tienes gente muy buena que concurre contigo a la hora de analizarla. Dejando las ineficiencias coyunturales que pueda tener el mercado y los ciclos psicológicos, ¿no? Ahora, si me dices, no, esto es una empresa que analizan dos, pues bueno, que la analicen dos no significa que la estén analizando bien y por tanto su precio puede ser muy ineficiente, ¿no? Pueden no estar incorporando toda la información que existe o aunque la incorpore, tú puedes con tu trabajo crear nueva información que antes no existía y al hacerlo incorporarla en el precio. Ahora, la coyuntura es más complicado porque todo el mundo hace análisis de coyuntura, sobre todo si hablamos de coyuntura estadounidense, europea. Claro, si me dijeras, no, es que invierto, pues no sé, en Tailandia, pues no sé si hacen mucho análisis de coyuntura de Tailandia, que probablemente también, pero a lo mejor ya es más sectorial y hay menos casas de análisis ahí. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que es complicado batir sistemáticamente al mercado en términos de análisis de macroeconomía. Ahora, y segundo, lo que quería decir, claro, si tú no eres experto en macroeconomía, creo que lo mejor que puedes hacer es obviarla y centrarte en tu círculo de competencia, que es aquello en lo que puedes aportar algo y en lo que no te puede despistar, desviar recursos o incluso tomar malas decisiones. Ahora, obviamente, el inversor total, si lo queremos decir así, debería ser un inversor que analice la micro y la macro, que analice la empresa y que analice el entorno, porque el entorno va a influir en el análisis que puedas hacer de la empresa y también va a influir en el momento de entrar o de salir en el mercado en general, ¿no? Digámoslo así, en los múltiplos que se están pagando en general por las empresas. Entonces, sí, si quieres ser un inversor completo, obviamente has de tener en cuenta la coyuntura, pero el tiempo es limitado, los recursos son limitados, la competencia en ese ámbito es muy feroz y a lo mejor tiene más sentido decir, mira, yo me centro solo en analizar la empresa y ciertas empresas nicho que no analiza nadie más y ahí es donde, bueno, pues a largo plazo, evitando, por tanto, evitando y no aprovechando las fluctuaciones cíclicas, pero a largo plazo, pues haciendo promedio y aportando valor añadido aquí, batiré al mercado en esto, ¿no? Pero obviamente si analizas coyuntura y lo haces bien, diferencialmente bien, pues todavía obtendrás mayor retorno relativo. Pero ya no tanto el analizar la coyuntura, sino el conocimiento de economía. Por ejemplo, la teoría del capital, ¿no? Conocer sobre teoría del capital, conocer por qué la oferta se mueve, los ciclos de inversión, ¿no? Que cuando hay ciertos servicios, ciertos bienes que la oferta es inelástica, ¿no? Saber por qué la oferta es inelástica y cómo afecta eso a los ciclos, ¿no? Sí, ¿Qué hombre, crees a ver. sobre eso? O sea, claro, yo distinguiría entre análisis económico micro para el análisis de la empresa, que ahí sí que has de saber economía, si quieres hacer un buen análisis de la situación y de las perspectivas de la empresa, porque has de conocer el entorno económico en el que se mueve la empresa y ese entorno es un entorno, como digo, económico y por tanto si no entiendes las dinámicas de las que participa esa empresa, cómo se forma el precio en ese mercado, las barreras de entrada que existen, cómo influye las barreras de entrada en la capacidad de marcar precio, etcétera, pues claro, si esto no lo entiendes bien, no entenderás bien la empresa, al margen del conjunto del mercado, pero la empresa no la entenderás bien si no entiendes todo esto. Luego, a su vez, claro, yo iba más por teoría económica para interpretar la macro, que eso también es relevante, porque una empresa puede ser muy buena, pero inevitablemente va a estar inserta dentro de movimientos macroeconómicos. Entonces, si tú eres capaz de anticipar esos movimientos macroeconómicos, por ejemplo, una depresión en la que se liquida absolutamente todo,
pues claro, obtendrás rendimientos mucho mayores que si estás dentro cuando cae todo. Pero esto último es lo que digo que es más complicado, porque eso lo está haciendo todo el mundo y para bien o para mal, pues o tienes una teoría muy diferencial que sea correcta y además haces un buen timing, porque puedes tener una teoría diferencial que sea correcta, pero no saber aplicarla bien en cada momento. Y es complicado porque el mercado tampoco es un reloj, sino que aunque hay una tendencia, puede estallar en cualquier momento y no lo puedes anticipar. Pero salvo que la poseas, pues ahí tienes poco que aportar realmente y decir, no, es que por la macroeconomía me voy a quedar fuera porque creo que voy a ser más listo que otros analistas macroeconómicos. Bueno, ya sabemos lo típico, que si te quedas fuera en los pocos días que sube mucho el mercado, pues gran parte del rendimiento anual lo pierdes. Ese sí es un riesgo que correr, pero en el análisis micro, totalmente de acuerdo. Repito, no puedes analizar bien una empresa si no entiendes las reglas económicas que rodean la actividad de esa empresa. Y también yo diría, Juan, que habría que analizar también la influencia que el Estado o supraestados tiene en todo esto, ¿no? Porque, como decía Edgar, ¿no? La teoría del capital, si está coaccionada o está influida por el Estado, va a tener mucha influencia en... Claro, hombre, esto, a ver, en las empresas reguladas es, por ejemplo, es evidentísimo. No puedes invertir en una empresa regulada sin tener cierto conocimiento, primero de la regulación y luego, casi diría, de public choice, de tratar de anticipar hacia dónde puede ir o dejar de ir la regulación. Por eso muchos que no lo tienen dicen, yo me abstengo de invertir en reguladas, y es una decisión muy legítima, porque si no tienes ese conocimiento no tiene sentido que te metas ahí. Pero ya no solo las reguladas, ¿no? Como decías, las políticas de estabilización macroeconómica que realizan los estados, ¿no? Pues en una depresión vamos a bajar los tipos de interés o vamos a tirar de déficit y vamos a gastar en determinados sectores y no en otros. Todo eso también influye en el comportamiento de esos sectores y tratar de, o sea, si ya anticipas que va a venir una recesión y que se van a llevar a cabo políticas anticíclicas, pues eso, bajar tipos y enchufar un montón de gasto público a ciertos sectores, pues todo eso te permite comprar en momentos muy deprimidos antes de que los efectos de esa política de estabilización macroeconómica, que a lo mejor son muy dañinos para el conjunto de la economía, pero que pueden beneficiar mucho a algunos sectores, se dejen sentir. Pues, justamente las políticas de estabilización suelen tener ciertos lags, desde que se aplican hasta que realmente entra en la cuenta de resultados de la empresa, tardan trimestres. Entonces, bueno, si tú más o menos entiendes eso, lo ves, lo analizas y otros no lo han hecho, en determinadas empresas en concreto, pues ahí, claro, compras cuando todo el mundo está muy deprimido, parece que esto va a quebrar y de repente en 3 o 4 trimestres pega un subidón la cuenta de resultados y sorprende a los que no lo habían anticipado. Entonces sí, todo eso claro que hay que tenerlo también en cuenta, pero de nuevo depende del sector, ¿no? Sectores que a lo mejor sean menos cíclicos, pues están menos influye siempre, pero que menos directamente influidos o determinados por estos movimientos. Pues en definitiva, que para lo que tú dices, que para ser un inversor completo tienes que saber de economía. Y ya no solo para hacer análisis macroeconómico, que es, como tú dices, lo más difícil y posiblemente una pérdida de tiempo porque estás compitiendo contra gente que es muchísimo mejor que tú, ¿no? Y que tiene mucho más recursos que tú para hacer eso. Pero sí conocer, por ejemplo, teoría del capital, teoría de ciclos económicos, public choice, o sea, sobre todo microeconomía, saber cómo funcionan los costes marginales, las economías de escala, los rendimientos crecientes, decrecientes de la escala, todo eso, o incluso teoría del valor, tan antigua como la de Mencken, para entender lo que es el valor subjetivo, ¿no? de los bienes. Pues yo creo que todo eso es absolutamente necesario si quieres ser un inversor completo, ¿no? Que no te limites solo a saber de contabilidad y analizar un estado. Además, bueno, es lo que dices, ¿no? La teoría del capital y el ciclo de inversión de la empresa, pues es que eso está muy determinado por el contexto y la coyuntura. Entonces, claro, si inviertes en empresas cíclicas, no saber los determinantes o los movimientos del ciclo económico es una carestía muy importante. Por ejemplo, la teoría austríaca del ciclo económico, que yo creo que es la teoría, se puede refinar y de hecho hay que refinarla, pero que en general es correcta, pues te permite explicar, yo creo que con mucha precisión, por qué en momentos de bajos tipos de interés, especialmente de tipos de interés artificialmente rebajados, lo que se prioriza, digamos, son los flujos de caja futuros y, por tanto,
lo que tiene lugar hoy es un exceso de inversión de cara al futuro, inversión que no genera inmediatamente flujos de caja, que depende mucho del apalancamiento, justamente de los bajos tipos de interés, del crédito barato, para construir capacidad productiva futura. Porque, claro, si a mí no me penaliza el precio del tiempo y del riesgo, que es el tipo de interés, el hecho de estar invirtiendo a muy largo plazo e invirtiendo a largo plazo puedo aumentar mucho mis flujos de caja a muy largo plazo, pues invierto a largo plazo en condiciones financieras muy laxas, expando muchísimo o voy preparando el terreno para expandir mucho mi capacidad de producción y espero que cuando llegue el momento de que esa capacidad de producción incrementada se materialice ya en mercancías, pues empezar a hacer caja. ¿Qué pasa? Que claro, si tú has expandido en el conjunto de la economía el crédito de manera muy laxa e insostenible, lo normal es que muchas de esas inversiones muy intensivas en capital dirigidas a expandir mucho a largo plazo la capacidad productiva colapsen antes de tiempo. Básicamente porque no hay suficiente ahorro para financiar todo eso. Y claro, cuando la gente quiere consumir, por decirlo en términos llanos, y la inversión todavía no produce bienes de consumo, las prioridades cambian. Empiezan a subir los tipos de interés, o sea, hay un sobrecalentamiento aparente de la economía, un poco como lo que pasa ahora o lo que ha pasado en 2022. Cuellos de botella, claro, cuellos de botella es que se ha sobredimensionado la demanda y ciertos sectores todavía no estaban preparados para abastecer esa mayor demanda porque estaban invirtiendo a muy largo plazo. Entonces, claro, empiezan a subir los tipos de interés, empiezan a subir los precios. Cuando suben los tipos de interés y los precios de las mercancías presentes, lo que sucede, esto Hayek lo llamaba el efecto Ricardo, es que lo que vale más ya no es la producción futura, sino la producción presente. Básicamente el múltiplo, ¿no?, en términos bursátiles se hunde y por tanto si tú quieres que tu cotización en bolsa suba, lo que tienes que generar son beneficios ya. No puedes decir, no, es que genero muy poquitos beneficios hoy, pero como el múltiplo es tan grande, los generaré en el futuro. No. Si tú quieres que la empresa reflote o sobreviva o te pueda recapitalizar, necesitas que con múltiplos muy pequeños tener un beneficio por acción muy grande y eso lo consigues produciendo ya, de inmediato. Entonces, ahí giran las tornas y lo que prima ya es la capacidad de producir de manera inmediata. Pero claro, dependiendo del sector, tendrás sectores donde ha habido una preparación de capacidad de producción durante la expansión brutal, de tal manera que, claro, ahí no sabes muy bien si completar las inversiones que están a medio terminar y que llevarán a que se produzcan muchas unidades a un coste muy bajo o abandonar esos procesos e ir a procesos que produzcan más a corto plazo, aunque sea más caro. Y tienes además la amenaza bueno, si yo me lanzo a invertir a corto plazo y el otro completa su inversión que está a medio terminar a largo plazo, me hunde el precio y me destroza. Entonces, ahí hay guerras dentro de cada sector, ¿no? De que hay una sobrecapacidad potencial dentro del sector, algunas empresas van a quebrar y van a ser desmanteladas y cuando se clarifique qué empresas sobreviven, especialmente si sobreviven aquellas que tenían mayor capacidad potencial pero que no terminaban de completar el proyecto y que estaban cerca de quebrar pero no quiebran, pero si son esas las que se quedan en el mercado, luego aumenta un poquito el precio cuando ya han, digamos, completado la inversión y su capacidad productiva, producen a muy bajos costes unitarios, un precio un poco más alto y se disparan los beneficios de esas compañías que estaban cotizando por perspectiva de quiebra o de desmembración a precios ridículos. Pero claro, si quiebra, pues son otras las empresas las que se llevan el gato al agua. Entonces, todo eso, esa dinámica competitiva de sobrecapacidad y de hundimiento de los nuevos flujos de inversión cuando cambia de tornas el ciclo, claro que es muy útil y muy importante para inversores que invierten en sectores cíclicos, claro. Y para aquellos que creen que no están invirtiendo en sectores cíclicos, porque muchos inversores que invierten en Meta o en Google y demás se piensan que eso no es cíclico, ¿no? Claro, o sea, a ver, obviamente hay sectores que no son cíclicos o que están menos influidos por el ciclo, porque todos son, quiero decir, al final cuando la economía cae, todos caen, pero los hay que reaccionan más porque son más sensibles a la inversión o menos sensibles a la inversión. Lo son, claro, por ejemplo, Meta, y no estoy, porque no entiendo de esto, pero claro, si Meta obtiene sus ingresos por publicidad,
claro, tú puedes decir, bueno, eso es un ingreso por consumo, pero es que realmente no es un ingreso por consumo. La publicidad es una inversión. Entonces, si lo que colapsa en la fase depresiva del ciclo es el gasto en inversión, porque lo que necesitamos es producción ya y no producción futura, claro, si te colapsa el gasto en inversión, te colapsa el gasto en publicidad y por tanto te colapsan los ingresos de compañías como Meta. Entonces, las empresas no cíclicas son aquellas cuya fuente de ingresos fundamental depende de la venta de bienes de consumo y de bienes de consumo que además no se compren normalmente con crédito. Una automovilística tampoco es una empresa no cíclica por mucho que venda bienes de consumo, porque gran parte de los automóviles se venden a crédito. Entonces, el ciclo del crédito te condiciona un ciclo de ingresos empresariales y de beneficios y, por tanto, fluctuaciones sectoriales. Ahora, si me dices, no sé, una empresa que venda pasta de dientes, pues eso probablemente sea poco cíclico. Se afectará porque habrá un efecto multiplicador. Cuando colapsa la inversión, se contraerá el gasto en consumo, pero el consumo siempre cae menos que la inversión. Es mucho menos volátil y, por tanto, sus ingresos serán más recurrentes y más estables. Y todo eso, además, no solo con respecto a beneficios contables o a flujos de caja realizados, sino también cómo influyen las dinámicas financieras de valoración de empresas, que tiene su reverso en lo que decíamos antes, ¿no? En la afectación al beneficio por acción y a los cambios de múltiplos en distintas empresas. Meta no solo tiene el problema que decía, desde la ignorancia, porque no me dedico a analizar inversiones y además Meta ni siquiera, aunque me dedicara a ello, la he analizado, pero no solo tienes el problema de que te caigan tus beneficios, sino que además al ser una empresa que invierte en el bastante largo plazo, una empresa growth, pues claro, se te contrae el múltiplo cuando lo que prima no es el futuro, sino el presente, que es la fase depresiva del ciclo. Y por tanto, tienes una caída del beneficio por acción y tienes una caída del múltiplo que hunde la valoración. Y entiendo que, claro, por eso llegó a caer un 75%, ¿no? Exacto. Y por eso, después de la última presentación de resultados, ha vuelto a subir porque han anunciado recortes de gastos y han disparado el beneficio porque se invierte menos en el futuro y se realiza más en el presente, ¿no? Que es lo que ahora mismo con estos tipos de interés pide el mercado. Exacto. Pues en definitiva que hay que saber lo que es la elasticidad de la oferta, de la demanda, teoría de capital y todo ello. Pues bueno, con esto yo creo que acabamos, Juan, no te queremos molestar más, ya llevamos una hora, nos hemos pasado del tiempo que yo quería. Me enrollo mucho, ¿eh? Además, si me preguntáis por Marx, pues tiendo a hablar más de la cuenta, pero bueno, que me lo he pasado muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias, Muchas Juan, gracias. y a todos los seguidores que han participado en el sorteo y a los que han ganado, pues enhorabuena y que disfrutéis del libro. Pues muchas gracias y muchos éxitos con el canal y con los cursos y nada, hasta otra. Hasta otra. Gracias. Hasta luego.